Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Será 17 de noviembre del año 2023 al mediodía, cuando a través del canal de Mingo TV nosotros estrenemos este programa con Daniel Laut, buscando o interpretando la historia de Venezuela en clave de traición. Les recuerdo que se suscriban al canal Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco, que en X pueden conseguir como @Mingo Piso 1, y el canal de Erika Mendoza Tobar, que en X pueden conseguir como @Ementov. A Daniel Laut lo consiguen como @Daniel Laout con H intercalada. A mí me consiguen como @BJMC. Y a todos nos consiguen aquí en Mingo TV porque aquí se habla libertad. Nosotros hemos seguido, hemos tratado de buscar las claves de la traición en la cultura política del venezolano, y la verdad es que hemos conseguido de más. Pero hoy el profesor Daniel Laud nos va a hablar de la guerra federal, cómo comenzó, quiénes fueron los actores, de dónde vinieron las traiciones y al final en qué concluyó. Bienvenido, profesor Laud. Bueno, como dices tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Y muy contento de estar aquí contigo en este programa, ¿ok? Bueno, vamos a meternos en el intríngulis de la guerra federal, ¿no? Primero que la guerra federal siempre es llamada la guerra corta, ¿ok? Porque es como una suerte de continuación de la guerra de independencia, ¿no? Pero, pero está en otro tono, ¿no? O sea, primero que la guerra de independencia fue una guerra entre castas, ¿ok? Porque los blancos, ¿ok? Se pusieron en ambos lados, entraron en el juego los negros, que los pusieron en la primera fila, y bueno, y fue una guerra este, en la cual hay un intenso componente social, ¿ok? Que no se resuelve ni siquiera con la República, ¿no? A pesar de que Páez es el líder después de la República de Colombia, y eso lo veníamos tratando. Se establecen un cúmulo de leyes, ¿ok? Y ese cúmulo de leyes al final deja a buena parte de la población excluida, ¿no? Entonces, bueno, el, eh, eh, por eso es que por la elección de Monagas, ¿ok? Monagas entra en el juego, Monagas también traiciona, ¿ok? Y bueno, y por supuesto, los venezolanos no estaban conformes con eso, ¿no? Entonces, bueno, Hay una hay primera mucho. pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos hablado de los grandes generadores de opinión, ¿no? Pero ¿cuáles eran los canales por los cuales se expresaba la opinión pública como para decir, bueno, los venezolanos estaban o no contentos? ¿Cómo se sentía la tensión social? ¿Cómo se podía medirle el pulso al país? De un país de caudillos, Claro, que no cabían en una sala y sobraba sala a lo mejor, ¿no? no, sobraba la sala. Pero ya vamos para allá. O sea, precisamente ahí me dirigía yo, ¿no? Porque es que la opinión pública, como dices tú, está dirigida por los escritos de Antonio Leocadio Guzmán, ¿no? Que Antonio Leocadio Guzmán es el que se queja del gobierno de Páez, y al mismo tiempo Antonio Leocadio Guzmán termina siendo el vicepresidente de Monagas, ¿no? Que hemos comentado en el programa pasado que a él lo habían exiliado. La idea de Monagas fue cambiar la condena a muerte por el exilio eterno, y el exilio eterno dura apenas unos meses, porque el hombre se va para Curazao y regresa como vicepresidente de la República. Entonces, bueno, tampoco Antonio Leocadio está conforme con el gobierno de los Monagas, ¿okay? Porque Monagas se convierte en un tirano más, ¿okay? O sea, quizá en uno de los tiranuelos típicos de Venezuela del siglo XIX, e incluso hasta llegando al siglo XXI, ¿no? Porque no podemos excluir a lo que está pasando en este momento de, la, de ese tipo de gobiernos al estilo de Monagas, ¿no? Entonces, bueno,
y todo el Partido Liberal está también en contra de Monagas, ¿no? O sea, buena parte del Partido Liberal está muy molesto, ¿ok? Y bueno, eso se manifiesta ya no en escritos, porque el gobierno de Monagas no es un gobierno liberal, aunque dice ser del Partido Liberal, como fue el gobierno de Páez, ¿okay? No hay una oposición que escriba, pero hay mucho malestar, ¿no? Y uno de los líderes de ese malestar es Zamora, ¿okay? Y aquí hay que hacer notar algo, ¿no? Zamora es un individuo que sabe leer y escribir, ¿okay? Que es Hay un que pulpero. ponerlo así porque no era común, ¿no? Hay que Sí, decirlo sí, porque no era común, ¿no? claro, porque no era Países común y para allá voy, ¿no? Una de las cosas que hace Monagas, ¿no? Monagas tiene una pulpería, ¿ok? Y a esa pulpería va un montón de gente a tomar licor, ¿ok? Y a discutir. Y bueno, y Monagas aprovecha la ocasión para leer el venezolano, ¿no? De los números atrasados, los números que ya han pasado años, y Monagas expone el plan liberal del Partido Liberal Venezolano que es propuesto inicialmente por Lander y luego por Antonio Leocadio después de la muerte de Lander. Entonces, bueno, eso atrae mucho la atención del público hacia Zamora, ¿ok? Y Zamora logra aglutinar gente alrededor de él, ¿no? Entonces Zamora se va a convertir quizá en el gran líder del, del partido liberal, de la parte federalista de la guerra federal, ¿no? Y aquí hay que ratificar una cosa, ¿no? Acordémonos que yo había dicho antes que el partido que llaman conservador es verdaderamente un partido liberal, ¿ok? Y el partido liberal tiene algunas cosas de liberal, pero tiene más de conservador que de liberal, ¿ok? Y bueno, Zamora, ¿ok? Una de las pocas cosas que tiene de liberal el Partido Liberal es la defensa del federalismo, ¿ok? Pues de hecho, los liberales generalmente son partidarios de un sistema federal, ¿ok? Un sistema federal de gobierno. Y aquí viene la otra puntilla, ¿no? O sea, cuando se establece la República de 1810, la que no dura sino apenas unos meses, ¿ok? Y que cae a manos de Miranda, ¿ok? Este, esa república intentó ser una república federal, ¿ok? Luego Bolívar se opuso a eso, ¿okay? Y Bolívar decía que el federalismo en Venezuela era una locura, ¿okay? Que él proponía el centralismo y obviamente el centralismo muy despótico, el estilo de Bolívar, ¿no? Este, el, la O constitución sea, del el 30 que yo, centralismo alrededor de él. claro, Ok. y la constitución del 30 que yo la elogié, ¿okay? Es una constitución intermedia, ¿okay? Porque es una constitución centralista, pero con visos de federalismo, ¿okay? Sin embargo, el gobierno de Monagas, que había prometido ser un gobierno federal, no lo fue, ¿okay? Y por el contrario, fue un gobierno profundamente autoritario, ¿no? Cuando Monagas cae, ¿okay? Llega al poder Joaquín Crespo, ¿okay? Y Joaquín Crespo es un conservador, ¿okay? Es un líder conservador y obviamente él no es partidario del federalismo, ¿ok? Y mantiene esa situación de centralismo, ¿ok? Y bueno, una de las denuncias del venezolano, denuncias frecuentes, ¿ok? Es que la razón por la que estamos mal es porque no somos un gobierno, no somos un país federal, ¿ok? Eso es muy parecido a toda la mitología que siempre se ha inventado en Venezuela, ¿no? O sea que si, por ejemplo, siempre dicen, no, si aquí dolarizan la economía, todo se resuelve, ¿no? Eso, bueno, la dolarización de la economía puede ayudar a resolver el problema venezolano, pero requiere un montón de cosas adicionales a la simple dolarización de la, del- de la moneda, ¿no? O sea, la conversión al sistema de dólar, ¿no? De hecho, bueno, nosotros estamos dolarizados de facto, ¿ok? Así es. No de hecho, ¿ok? Y de hecho, o sea, no de juris, ¿ok? Y bueno, y eso no ha resuelto el problema de eso. Seguimos teniendo inflación, seguimos teniendo un Nos ha salvado la hambruna. ¿ok? Nos ha Sí, permitido
Sí, bueno, claro, esas cosas son parte del beneficio de estar dolarizado, ¿no? Pero el problema no está Oiga, resuelto. pero el marco de reformas institucionales que necesita el país para salir adelante incluye probablemente una decisión sobre la moneda, pero no es suficiente, porque Claro, obviamente no hay ninguna solución fetiche, no hay, claro. aunque No, hay malas posiciones. Por ejemplo, ya está comprobado que este país de burócratas dispuestos a corromperse, de populistas permanentemente en campaña, bueno, no pueden tener control sobre el sistema monetario. O sea, hay que castrarles esa posibilidad porque claro, son responsables, han sido muy irresponsables y seguirán siendo muy irresponsables. sí, sí. Si nosotros volvemos a tener una moneda nacional, olvídalo que van a seguir devaluando, van a seguir Claro, claro, pero claro. por eso es que la dolarización es una buena solución, pero ¿ok? La dolarización sola no. O sea, tenemos que reorganizar el gobierno, tenemos que En reorganizar todo un caso, montón de... el, 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 esa fue la consigna. O sea, fue Sí. un eslogan. Entonces, Los males del país tienen que ver con que porque no hay federalismo. claro, o sea, esto no se ha resuelto porque no hay federalismo. ¿Ok? Y bueno, y de hecho, la guerra arranca porque ocurre una rebelión contra Castro, ¿ok? Perdón, contra Crespo, ¿ok? Y bueno, y efectivamente, el 20 de abril, 20 de febrero del año 1859, entonces este, se hace la proclama de Coro, ¿ok? En la cual Monagas, perdón, Zamora, lanza el grito de la federación, ¿ok? Y ahí comienzan todas esas guerras civiles que son unas guerras horrendas, ¿ok? O sea, Zamora eh, eh, se convierte en una estratega militar sorprendente, ¿ok? Aplicando guerra de guerrillas, ¿ok? Y bueno, y él técnicamente estaba ganando todo el movimiento de la guerra federal, ¿ok? El, este, de hecho, para tratar de resolver este problema, los, los, mm, los conservadores buscan a Páez y entonces Páez se convierte en un dictador, ¿ok? Luego del gobierno de, de, de Crespo, ¿ok? Con la intención de mantener ese sistema centralista y tratar de detener el avance de los liberales dirigidos eh, por, por Zamora, ¿no? Ahora, Y bueno, antes de seguir, porque me parece importante, tenemos un personaje, ¿no? El presidente Crespo. ¿Quién sí, fue? ¿Por qué llegó? ¿Cuáles fueron cómo él fue el detonante de una circunstancia tan terrible para el país? bueno, porque él llega, él es el que derroca a Monagas, ¿ok? Y toma el poder, ¿ok? Nagas es Entonces, claro, derrocado por el general Crespo. claro, y Monagas se refugia en la legación francesa, en la embajada francesa, y Monagas va a permanecer en la embajada francesa años, ¿ok? Porque la gente lo está esperando para lincharlo, ¿no? O sea, ahí hay un odio visceral contra Monagas porque lo consideran traidor, ¿no? O sea, consideran traidor a lo que el pueblo sentía que Monagas iba a hacer y que no hizo. ¿Okay? Y bueno, por el otro lado, ¿okay? Crespo toma el control, por supuesto Crespo es la oposición, ¿okay? Es como yo le digo a la gente hoy que los alumnos de las universidades hoy todos dicen que son de derecha porque se consideran contrarios al gobierno, ¿no? Ellos no saben ni lo que es la derecha ni lo que es la izquierda, pero ellos se declaran de derecha, ¿ok? Solamente porque el gobierno se declara de izquierda, ¿no? Entonces, algo parecido está pasando aquí, ¿no? O sea, la gente no tiene idea de verdad de lo que está pasando, pero como tú eres la oposición, tú aglutinas alrededor tuyo, ¿ok? Y bueno, y de hecho, como una de las consignas de los liberales es la federación, ¿ok? Que es una cosa bien contradictoria, ¿no? Porque es más, muestra también lo contradictorio de todo el escenario venezolano, ¿no? Porque supuestamente los
los liberales, ¿okay? Los de verdad, que son los conservadores, son los que deberían ser federales, ¿okay? Y los conservadores, que de verdad son los liberales, deberían ser centralistas. Y bueno, pasa lo contrario, ¿no? Bueno, no pasa lo contrario, pasa lo que tiene que pasar, ¿okay? Eso es lo curioso, ¿no? Entonces, bueno, resulta que, por supuesto, Zamora representa ahora lo contrario a Crespo, ¿ok? Y por eso Zamora aglutina, ¿no? Además, Zamora es un tipo que, como comenté antes, sabe leer y escribir, ¿ok? Que lee el venezolano a ese montón de gente que está tomando licor en su pulpería, ¿ok? Y aquí hay que entender una cosa, ¿no? Los abastos del siglo XIX no son como los supermercados nuestros, en los cuales la gente iba solamente a comprar comida, ¿no? O sea, eran sitios de reunión en los cuales también se tomaba licor, era como una suerte de taberna, ¿okay? Claro, Y bueno, Zamora precisamente usaba las eso para, pulperías del siglo XIX son más parecidas a las tabernas medievales que cualquier cosa que imaginemos nosotros de un comercio del siglo XX, ¿no? claro, claro, la gente podía ir a comprar sus víveres ahí, pero ahí había gente tomando licor y discutiendo de política, ¿no? Y bueno, y Zamora aprovechaba la situación y, y se hacía él mismo su campaña política, ¿no? Además, Zamora había caído preso junto con Antonio Leocadio, ¿okay? Es más, había sido condenado a muerte, también había sido perdonado, indultado, ¿okay? Y bueno, y ahora estaba en contra de quien lo había indultado, que era Monagas, ¿no? ¿Okay? Y bueno, en contra también de Crespo, ¿no? Y bueno, y también pasa lo mismo. Antonio Leocadio se convierte en el secretario de Zamora, ¿ok? Antonio Leocadio va detrás de Zamora en la guerra, ¿ok? Como secretario de Zamora, ¿ok? Y bueno, y va a pasar una cosa bien curiosa, ¿no? El Partido Liberal está dividido en dos partes, ¿no? Está Zamora, ¿okay? Que dirige los más radicales, ¿okay? Y además los que estaban ganando técnicamente la guerra, ¿okay? Y Antonio Guzmán Blanco, el hijo de Antonio Leocadio, es el secretario de Juan Crisóstomo Falcón, que es el líder de la otra banda liberal, ¿okay? O sea, el Partido Liberal estaba picado en dos partes, ¿okay? O sea, por un lado estaba Falcón dirigiendo su ejército y por el otro lado estaba también Zamora dirigiendo su ejército, los dos contra el partido de Páez, ¿ok? Y bueno, y resulta que estando en San Carlos, ¿ok? En una batalla, ¿ok? Muy cerca de Caracas, ¿ok? Entonces hay un tiro que viene desde las mismas filas del federalismo y el tiro le da directamente a Zamora, ¿ok? Y Zamora se muere, ¿ok? Por supuesto, Zamora era el gran líder. Supuestamente, si él seguía de la manera en que seguía, iba a tomar Caracas, ¿ok? Iba a tumbar el gobierno y se iba a instaurar como presidente de la República, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que el partido de Zamora no le queda más remedio que aglutinarse alrededor de Juan Crisóstomo Falcón, y quien va a terminar ganando la guerra federal es Juan Crisóstomo Falcón. ¿Ok? La habían dejado ganar, Obviamente, tuvo que ganarla también él. sí, y obviamente con su secretario, que es Antonio Guzmán Blanco. ¿Ok? Y bueno, y aquí va a pasar otra cosa bien interesante, ¿no? Así Antonio como Antonio Leocadio o Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco. Antonio Leocadio también se junta con el combo, ¿no? Pero quien de verdad ahora lleva la batuta es el hijo, no es el padre. ¿Okay? O sea, Antonio Guzmán Blanco es el que lidera junto con Juan Crisóstomo Falcón la banda que va a ganar el gobierno. ¿Okay? Y bueno, y ellos definitivamente ganan, ¿okay? el conflicto en el año de 1863, ¿okay? Por lo cual esto es una guerra que dura 4 años, 2 meses y un poquito más, creo que una semana, ¿no? 4 años y 2 meses y una semana, más o menos eso es lo que dura. Sin embargo, es una guerra cruenta, ¿ok? De hecho, Zamora fue muy cruel con los enemigos, ¿ok? Y hubo una matazón horrible, ¿no? O sea, se estima que
en la guerra de independencia nosotros perdimos perdimos cerca del 40% de la población, ¿okay? Lo cual es una cifra monstruosa. ¿Okay? Y aquí perdimos alrededor de un 30% más de la población. ¿Okay? Por lo Pero solo cual, 4 años. La guerra o sea, la independencia fue un poco más larga, esta fue en 4 años nada más. sí, sí. Y bueno, ¿y cómo termina esta guerra federal? ¿No? O sea, resulta que eh, este, el, el, el que está gobernando es Páez y es el que va a ser derrocado. ¿Okay? Y bueno, el secretario de él es, es, mm, eh, es Rojas. ¿Okay? Creo que el nombre es José Rojas. ¿Okay? No recuerdo bien el nombre en este momento. Y él va a reunirse junto con Antonio Guzmán Blanco, que es el secretario de Juan Crisóstomo Falcón, para discutir los términos del acuerdo por el cual la guerra se detiene. ¿Okay? Y ese tratado se llama el Tratado de Coche. ¿Okay? Y bueno, y como supuestamente los federales son los que están ganando, ¿okay? Entonces, bueno, el Tratado de Coche debería suponer la imposición del sistema federal y ¿cómo se llama? Y la sumisión del Partido Conservador, ¿okay? Eh, y resulta que no es así, ¿okay? Resulta que el Tratado de Coche es un tratado extrañamente este, igualitario, ¿no? En el cual las dos partes quedan eh, en términos muy amistosos, ¿no? ¿Okay? Este, es curioso, ¿okay? No es lo típico, ojo, no es lo típico no de Venezuela, no es lo típico de una guerra, ¿no? O sea, porque se supone que cuando hay una guerra, el que pierde tiene que pagar algo, ¿no? Tiene algunas consecuencias aquí. Aquí no hay consecuencias para el que pierde, ¿okay? O sea, es una resolución muy a la venezolana, ¿no? Del conflicto de la guerra federal. Y bueno, y O sea, que eso lleva, nadie se cobró los muertos del otro bando, no hubo no, culpables, pero Páez se tuvo que ir, ¿no? sí, bueno, Páez se retira, ¿ok? Y bueno, y también pasa una cosa bien curiosa, ¿no? En el interín, ¿ok? Se aprueba una modificación de la Constitución, ¿ok? Que es antes de que Páez tome el poder, el, el gobierno está en manos de Manuel Felipe Tovar, ¿okay? Que debería ser el marqués de Tovar, ¿okay? Ya no tiene título nobiliario, pero debería ser el marqués de Tovar en la época colonial. Y bueno, esa constitución es una constitución muy federal, a pesar de que la hacen los conservadores. ¿Okay? Y bueno, esa constitución queda derogada, ¿okay? Se discute una nueva constitución y la constitución que se aprueba no es una constitución federal, a pesar de que los que ganaron la batalla son federalistas. O sea ¿Okay? que Y lo único simplemente que, fue una consigna. lo único que tiene de federal es que hay una división de estados, ¿okay? Pero no hay una autonomía de estados. ¿Okay? Los gobernadores son designados por el presidente de la República. ¿Okay? No hay un sistema abiertamente federal, sino que sencillamente estamos echando el cuento de que tenemos gobernadores de estado y más nada. ¿Okay? Entonces, bueno, eso, por supuesto, añade más malestar. ¿Okay? El gobierno de Falcón va a ser muy inestable. ¿Okay? Y bueno, y una de las razones por las cuales eh, este, eh, eh, va a ser un gobierno muy inestable es porque él no gobierna. ¿Okay? Él se casa con la hermana menor de Zamora. ¿Okay? Es una mujer muchísimo más joven que él. ¿Okay? Creo, si mal no recuerdo, que tiene 30 años menos que él. Y entonces él no quiere gobernar, pues él lo que quiere es quedarse en su casa con su esposa, ¿okay? Atendiéndola, me imagino yo, ¿okay? Pasando la buena vida con ella, ¿okay? Y él no quiere gobernar, y entonces él le deja el gobierno a Antonio Guzmán Blanco, que Antonio Guzmán Blanco es su vicepresidente. Entonces, eso también va a ser una,
¿cómo se llama? Un ring de entrenamiento para Antonio Guzmán Blanco, quien va a asumir el control del gobierno, ¿okay? 10 años después, ¿no? ¿Okay? Entonces, Guzmán va a empezar a hacer cosas, ¿no? Y aquí hay que reconocer una cosa muy, que a los venezolanos no les gusta reconocer, ¿no? Porque Guzmán siempre es un personaje mal visto, ¿no? Además de que es el hijo de Antonio Leocadio, siempre tiene muy mala prensa, ¿no? ¿Okay? Y la mala prensa ocurre por varias cosas, ¿no? La primera es porque una de las cosas que tiene que hacer eh, este, el nuevo gobierno es negociar la deuda externa. ¿Okay? La deuda externa estaba suspendida de pagos desde el gobierno de Monagas. ¿Okay? Crespo no había repuesto los pagos. ¿Okay? El gobierno de Tobar, que es muy corto, tampoco repone los pagos. Y el gobierno de Páez tampoco. ¿Okay? Entonces había que discutir el problema de la deuda y había que ver cómo se resolvía. Y aquí pasa una cosa bien curiosa, ¿no? Sabes que en el interín, Antonio Leocadio Guzmán, perdón, Antonio Guzmán Blanco, se había enamorado de una de las nietas de Monagas cuando estaba comenzando el gobierno de Monagas, ¿no? Y bueno, esa muchachita se llamaba curiosamente María Teresa Giuseppini Monagas, ¿no? María Teresa, perdón, Ana Teresa, igualito que la esposa de Antonio Guzmán Blanco, el mismo nombre. Pero él estaba enamorado de esta muchacha, ¿okay? De hecho, en aquella época, en Caracas, había la costumbre de que cuando el muchacho le gustaba a la muchacha, normalmente se iba al balcón de la muchacha y hablaban en el balcón, ¿no? Porque es una sociedad en la cual hay ciertos límites que no se pueden pasar. ¿Okay? Que bueno, que el papá De Caracas, ¿no? Los ventanales, ¿no? sí, el papá de Antonio Guzmán Blanco sí pasó esos límites, ¿te acuerdas? Porque habíamos dicho que Antonio Guzmán Blanco lo llamaban el sesmecino, ¿no? Así Pero es. eso a veces no era tan fácil en el mundo caraqueño, ¿no? Y bueno, y como esta es una niña, bien, ¿ok? Entonces, bueno, Antonio Guzmán Blanco va por las buenas, ¿no? Pero va al balcón, habla con ella y hablan ratos largos allí en el balcón. Y entonces un buen día, Monagas llama a Antonio Guzmán Blanco y le dice, lo recibe en el despacho de su casa y le dice, tú eres el hijo de la mentira. Le dice así a Antonio Guzmán Blanco. Porque tú sabes muy bien por qué yo te digo que tú eres el hijo de la mentira. Porque tu padre es la mentira. Le dice. Entonces, bueno, y mi sangre no se mezcla con la sangre de la mentira. Entonces yo he dado la orden de que tú te conviertas en el cónsul de Venezuela en los Estados Unidos, ¿ok? Porque tú no te vas a quedar aquí en Caracas. Yo no te quiero aquí en Caracas. Poner mar por el medio, tierra por el medio Sí. entre la hija y él. Bueno, fue bastante Aquí le decente. va a poner, Le hubiese aquí le podido va a poner, poner un tiro en la cabeza también, ¿no? sí, bueno, para usar unos términos muy, muy actuales, vamos a decir que le puso la selva del Darién y el Río Grande en el medio, pues. Así es, así es, así es. Así como para que no. Y bueno, y Antonio Guzmán Blanco se va a ir a Nueva York, Washington, ¿ok? Y va a aprender arte militar en West Point, ¿ok? Y Antonio Guzmán Blanco es quizá una de las mentes más brillantes del siglo XIX venezolano, ¿ok? Eso hay que dejarlo bien claro. Cuando Herrera Luque escribe Los Cuatro Reyes de la Baraja, Herrera Luque dice que esos reyes son Páez, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez y Rómulo Betancourt. Y yo estoy completamente de acuerdo con el planteamiento de Herrera Luque. Herrera Luque lo hace brillantemente, ¿sabes? Porque son los cuatro más importantes líderes de la Venezuela republicana. El primero Páez, que es el que nos constituye como nación, ¿okay? Viene Guzmán, que nos va a dar
un cuerpo de estructura para esa nación, y viene el general Juan Vicente Gómez, quien definitivamente la estructura, ¿okay? Y la arma por completo. ¿Okay? Y luego viene Betancourt, que esa nación la transforma en un gobierno democrático, ¿no? ¿Okay? Esos son los cuatro líderes, ¿no? Y hay que reconocer pues, el lugar que tiene Antonio Guzmán Blanco. Guzmán Blanco es un tipo excesivamente brillante. Sí, pero tiene muy mala historia, ¿no? Definitivamente. Pero Su tiene vamos triste historia. a tratar de romper una parte de esa historia, ¿sabes? Porque el gran mito es Guzmán es un ladrón. Así es, que ¿Okay? se robó los reales del empréstito. Ok. Pero resulta que hay una parte de la historia que no se cuenta, ¿no? Y Guzmán lo dice en una de las cartas de él personales, ¿ok? Que él escribe a uno de la gente del Partido Liberal, ya cuando él es un hombre rico, ¿ok? Y ya él está viviendo en Francia. Él le dice, la fortuna que yo tengo, la tengo porque yo compré la deuda de países que estaban arruinados y que no la pagaban a un precio de remate. Ujú. Y la vendí una vez que esos países se arreglaron. ¿Cuáles son esos países? Esos no son esos países, ese país es Venezuela. O sea, Guzmán, con sus amigos, con sus compañeros de la escuela, ¿okay? Se compra la deuda externa, ¿okay? A precio de remate, una deuda que no la estaba sirviendo Venezuela, se la compra. Y Pero como quien quiera comprar la deuda venezolana, en este momento, algunos lo han hecho, han comprado porciones y esperan cobrar completo, man. claro, o sea, tú lo compras a precio de remate, tú lo compras al 15%, al 10%, y estás ahí esperando. No te Así, están pagando intereses, no te están pagando capital, pero en el momento en que vayan a negociar, te tienen que pagar los intereses atrasados así. con cálculo de intereses sobre intereses, y te tienen que pagar el capital, ¿no? ¿Okay? Y eso fue lo que hizo Guzmán, ¿no? ¿Okay? Ojo, y aquí viene otra cosa, ¿no? En este momento, eso no es un delito, ¿okay? Porque la deuda la podía comprar cualquier ciudadano, ¿okay? Y bueno, y, y tan sencillo como que él se la compró con sus compañeros, incluso con Matías Salazar, ¿okay? Que es un personaje bien importante que yo no sé si en el programa de hoy me va a dar tiempo, pero lo vamos a tener que tocar porque esa es otra de las tradiciones, ¿okay? Entonces, bueno, resulta que Guzmán se enriquece porque él, junto con los compañeros, se compra esa deuda externa a precio de remate, y luego cuando se renegocia, él cobra la comisión por negociarla, ¿okay? Y además él está negociando una deuda que él es el propietario, ¿okay? Y luego cuando él sale del gobierno en el año 1888, después del periodo de la aclamación, que es el gobierno corto de 3 años. Entonces, él va a vender esa deuda externa, ¿okay? Y bueno, va a vivir contento y feliz en Francia con los reales de ese asunto, ¿no? Y ojo con esto, ¿no? Eh, Para él poder vender esa deuda al 100% o más que le vendió, ¿okay? Él tuvo que haber reconstruido el país, por lo cual en el fondo lo que está haciendo no es una cosa perversa, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, ¿okay? Y está actuando en su propio beneficio, pues, ¿okay? Porque yo me la compré, me interesa que este país se recupere, ¿okay? Y bueno, y al final yo me voy a enriquecer, pero el país va a quedar construido, ¿no? Y por eso es el interés de Guzmán por traer el ferrocarril, por eso es el interés de Guzmán por traer alemanes, por eso el interés de Guzmán también por traer a los franceses, ¿ok? Por hacer todo este tipo de mejoras, ¿no? Y bueno, cuando él está en este gobierno y Estaba este gobierno, mejorando el perfil de los bonos que tenía, pues de la deuda que tenía, ¿no? o sea, en la medida en la que esto esté mejorando, los precios de esos bonos que tengo allí en mi cartera van a ir subiendo, ¿ok? Y yo me voy a hacer rico en el momento en que yo salga de este berenjenal, ¿ok? Y por eso es que el hombre está cómodo y tranquilo, pues. Y además está haciendo su trabajo, ¿no? Y además de que está haciendo su trabajo,
se queja mucho, ¿ok? De los intereses mezquinos de los ¿cómo se llama? De los generales que en cada una de las regiones, ¿okay? Tratan de convertirse en el caudillo, ¿okay? Ah, Se quejan de eso. Por eso es la expresión esa de que Venezuela es un cuero seco, ¿no? Que tú la pisas lo enderezas por un lado y cuando lo estás enderezando se te levanta por el otro, ¿no? Porque él sencillamente se está quejando. O sea, yo estoy arreglando este país y esta gente no entiende que estoy arreglando este país. ¿Okay? Claro, es que los intereses de los caudillos no son los intereses de él. Pues, ¿okay? O sea, cada quien actúa en su propio beneficio. ahora, ¿Okay? No es. y había por lo tanto un sustrato de caudillos en todo el país agazapados, ¿no? Que hace Claro, un siglo claro. sería un problema, Es ¿no? más, es más, fíjate, la desgracia de la independencia nuestra es que desde ese momento todos los hacendados, ¿okay? Se sentían con derecho de llevar a su peonada y armarlas con palos y con cuchillos y hacer una revolución. ¿Okay? Y eso era lo que era el caudillo venezolano, un hacendado, ¿okay? Que tenía cierto arraigo en su territorio y que se convertía en el líder del territorio y por esa razón él creía que él tenía derecho a convertirse en presidente de la República. ¿Okay? Este, Antonio Guzmán Blanco no es ese tipo de persona, porque recuerda que Antonio Leocadio Guzmán no tenía hacienda, ¿no? Y Antonio Guzmán Blanco tampoco, ¿no? Antonio Guzmán Blanco la va a tener después que él sea ya presidente de la República, ¿ok? Que es la famosa hacienda de Antímano y las adjuntas, ¿no? Eso va a ser la propiedad de Guzmán, ¿ok? Y por eso que la casa de Guzmán está ahí en el medio de Antímano, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, él no es ese tipo de caudillo, ¿ok? Él es un muchacho que estudió en la universidad, que obtuvo excelentes notas como abogado, que lo mandan como cónsul a los Estados Unidos. En los Estados Unidos aprende mucho, ¿ok? Aprende de arte militar y aprende de finanzas, ¿ok? Y de hecho, también hay una carta bien curiosa, ¿no? En la cual al papá le están ofreciendo una isla que tiene guano, ¿no? Porque en esa época, el siglo XIX, el guano era el fertilizante que se usaba en la agricultura, ¿no? Y también esa es la razón de la guerra del Pacífico, porque Chile, que es una república eminentemente agrícola, necesita ese fertilizante y por eso ellos entran en guerra con Perú y con Bolivia con la intención de quitarles, ¿okay? Esa mina de guano que hay en el sur de Perú y en la salida al mar de Bolivia, y por eso se arma la guerra del Pacífico. Pues, ¿okay? Bueno, en este momento, a Antonio Cadio le ofrecen un negocio redondo, un negocio de estos bien atractivos, ¿no? Esos negocios que al final son una estafa, ¿no? Le ofrecen una isla llena de guano a precio de gallina flaca, ¿no? Ah, Y parece que Antonio Leocadio Guzmán tenía el dinero con el cual comprase la isla, ¿ok? Y le escribe al hijo diciéndole, tú sabes que me están ofreciendo una isla que está llena de guano, yo estoy muy tentado a comprarme, ¿no? nuestros oyentes y quienes nos estén viendo, que el guano no es otra cosa que los excrementos de los pájaros. Y bueno, ese era el fertilizante, ¿no? Ese es el fertilizante de Porque los eso pájaros, tiene, qué sé yo, ¿no? Las gaviotas y porque otros. eso tiene muchísimo, ¿ok? Eso tiene muchísimo nitrógeno, tiene mucha urea, ¿ok? Tiene muchísimo fósforo, ¿ok? Y tiene muchísimo potasio, que son las tres cosas que tiene un fertilizante, ¿no? Entonces, bueno, él le escribe al hijo y le dice al hijo que le están ofreciendo la isla y que él se la va a comprar, ¿no? Y entonces el hijo desde Nueva York le escribe al padre, no, papá, no hagas eso, ¿ok? Porque es que yo me enteré que aquí, en estos países, en Estados Unidos, en Inglaterra, las empresas químicas están produciendo ya el fertilizante artificial.
¿ok? O sea, el fertilizante que hoy nosotros conocemos, ¿ok? Y El bueno, amor. esto va por completo con el negocio del guano, ¿no? Y en efecto, eso es lo que pasa, ¿ok? Y bueno, y Antonio Leocadio hubiese perdido esos reales que hubiese gastado en comprarse una isla absolutamente innecesaria en ese momento, ¿no? Y bueno, ese es el consejo del hijo al padre, ¿ok? O sea, lo cual le dice a uno que es una mente absolutamente brillante, ¿ok? Claro, que estaba en todo, También pues. también es una mente absolutamente brillante porque es un tipo que se da cuenta en Estados Unidos de que si él se compra esa deuda de remate y si él se mete en la guerra, ¿okay? Él va a terminar siendo el hombre más rico de este país, ¿no? ¿Okay? Y de hecho se va a convertir en el príncipe en Latinoamérica, de Latinoamérica en Francia, ¿no? Porque va a ser uno de los hombres más ricos de Francia, ¿okay? Y va a casar a las hijas menores con uno de los Rothschild, ¿okay? Con uno de los Perer, ¿okay? Y con un conde francés también, ¿no? O sea que el hombre no se va, no, o sea, no es que no estamos ante un pendejito, ¿no? Estamos ante un Ah, tipo para hacer brillante. el cuento largo, corto, nosotros nos separamos del Imperio Español. La guerra de independencia nos costó unos reales y además muchísima gente que murió y se fue, etcétera. Esa deuda se fue acumulando. Ninguno fue capaz de pagarla ordenadamente. La deuda entre un impago y otro perdió todo el valor, se convirtió en deuda chatarra. Llegó Guzmán Blanco, compró la deuda chatarra de su país, vino a Venezuela, arregló el país, subió el valor de la deuda y por supuesto, cuando subió el valor de la deuda, vendió la deuda y se convirtió en el hombre más rico de Venezuela. Sí, y bueno, y sus atláteres, ¿no? O sea, los, Tus las compañeros de colegio, ¿no? Es más, de hecho, el cuento con Matías Salazar es que Matías Salazar vende la deuda cuando ellos están todavía en la guerra federal. Ya. Y claro, porque ya se vislumbraba que Venezuela estaba saliendo del conflicto y ya había una pequeña ganancia. Y Matías Salazar vende. Y bueno, el primer encontronazo entre él y Matías Salazar es: tú eres un estúpido. O sea, esto va a llegar a un nivel que tú no te imaginas y tú estás vendiendo, ganándote un chicharo, unos chícharos, pues. ¿Okay? Así es. Esa es la primera pelea entre él y Matías Salazar, ¿no? Que no sé si la vamos a desarrollar hoy, pero vamos a llegar hasta allá. Bueno, entonces, bueno, y Guzmán tiene un plan en la cabeza. ¿Okay? De hecho, Guzmán eh, 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 hay gente que dice que Guzmán vivió en Europa, ¿no? Guzmán vive en Europa después que se enriquece, ¿okay? Guzmán vivió en los Estados Unidos, ¿no? Y en los Estados Unidos aprende muchísimo, ¿no? Entonces él llega a Venezuela y empieza a implantar un montón de cosas que no existían, ¿no? De hecho, en el gobierno de Páez había una suerte de libertad monetaria, ¿no? O sea, aquí circulaba cualquier moneda, ¿ok? O sea, las transacciones se hacían en dólares, libras, pesos españoles, marcos alemanes, bueno, no marcos alemanes, taleros alemanes, que era la moneda del imperio alemán. Y bueno, y aquí circulaba de todo, ¿no? Monagas intenta regularizar esto, ¿ok? Ascribiéndose al franco, ¿no? Y dice que la unidad monetaria venezolana va a ser el franco, ¿ok? Es más, de hecho, había una cosa muy curiosa, ¿no? Después va a haber siempre una equivalencia franco-bolívar de 1 a 1, ¿ok? O sea, es el único momento en el cual existe una divisa que es 1 a 1 con el bolívar, ¿no? Pero claro, eso va a ser después del Monagato, ¿no? Cuando Monagas llega al poder, Monagas intenta regular la moneda, ¿ok? Lo intenta regular por varias maneras. Él crea unas tablas de conversión en la cual dice que un dólar vale tanto en francos, ¿no? Porque el franco era la unidad monetaria venezolana, no existía el bolívar, ¿ok? Y de verdad, la unidad monetaria venezolana seguía siendo el peso español, ¿ok? Pero
él intenta saltarse esto y establecer el franco como unidad monetaria. Entonces, bueno, esas tablas de conversión no son permanentes porque el tipo de cambio va fluctuando. ¿Okay? Y bueno, eso hace que Monagas tenga que aprobar varias tablas de conversión durante su gobierno, lo cual va a ser un dolor de cabeza impresionante, porque entonces el tipo de cambio de verdad en el mercado se modificaba y entonces el comprador quería que le mantuvieran el tipo de cambio como estaba en la tabla y eso no era posible, pues. Eso es como que yo hoy vaya al supermercado y entonces pretenda que los dólares me los cambien a un tipo de cambio completamente distinto al cambio del mercado, ¿no? Entonces, bueno, la gente, eso creó muchísimos problemas. Y entonces cuando llega Guzmán al poder, una de las cosas que Guzmán quiere es regularizar la moneda. ¿Okay? Pero no al estilo de Monagas, ¿no? Entonces él crea una moneda nueva que se llama el venezolano de oro. ¿Okay? ¿Y qué es el venezolano de oro? El venezolano de oro es la moneda de $20 alemana, norteamericana. O sea, es el peso, son 30 gramos de oro, ley 20, ¿cómo se llama? De ley 900. Pues. Eso es lo que es el, el venezolano de oro, ¿no? Jota. O sea, es la misma morocota. ¿Okay? ¿Por qué se llama morocota esto? Porque cuando llegan las primeras monedas de $20, que son unas monedas de oro, ¿okay? Son 30 gramos de oro, entonces se las entregan a Monagas y Monagas es un hacendado oriental, ¿no? Y en el oriente, en los ríos, hay un pescado que es muy brillante, ¿okay? De color plateado, no dorado, sino plateado, que brilla mucho cuando pasa por el río. Y ese pescado se llama morocoto. ¿Okay? Y entonces, cuando Monagas recibe la moneda, entonces Monagas, como buen hacendado y como buen oriental, dice una grosería, ¿no? Dice, coño, esta vaina brilla más que un morocoto. ¿Okay? Y entonces esa es la razón por la cual los venezolanos terminan llamando esa moneda la morocota. ¿Okay? Entonces, bueno, y esa moneda era una de las tantas monedas que circulaba en la economía venezolana, ¿no? Entonces a Guzmán se le ocurre, vamos a establecer como unidad monetaria la misma moneda de $20 norteamericana, ¿no? Y bueno, eso no tiene mucha vida, ¿okay? Primero porque el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, como comenté, es un gobierno débil, ¿okay? Que se va que va a ser derrocado y va a ser derrocado por los monagas. Imagínate tú. O sea, esto es como en la Revolución Gloriosa, ¿no? Que a los Así, Estuardos les cortan la cabeza y después vuelven a traer a los Estuardos. así es, así ¿Okay? es. Es una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Así, Bueno, lo cual demuestra que Venezuela siempre ha sido así, pues. ¿Okay? así es. O sea, es absolutamente insólito, ¿no? Bueno, bueno, y efectivamente él crea esa moneda como moneda venezolana, ¿no? La gente la llama así, el venezolano de oro, pero no hablan de esta vinculación entre el dólar y el venezolano de oro, ¿no? Y después Guzmán lo va a pensar mejor, ¿okay? Después que se arme la república, él va a constituir una segunda moneda que la va a llamar el venezolano de plata. ¿Okay? Y el venezolano de plata es el fuerte de plata venezolano. Esa era la unidad monetaria. ¿Okay? Y bueno, después todavía lo piensa mejor. ¿Okay? Y ya en el segundo gobierno de él, entonces el tipo decide crear el Bolívar. ¿Okay? Y el Bolívar no es más que un quinto del venezolano de plata y es un centésimo del venezolano de oro. ¿Okay? Por lo cual, el Bolívar, el venezolano de plata y el venezolano de oro no son más que el dólar disfrazado de Bolívar. Así es. ¿Okay? ¿Y qué es el dólar? Ajá. ¿Qué es el dólar? Esa es la otra gran pregunta, ¿no? Esa es una cosa que o sea, poca gente sabe, ¿no? El dólar es el mismo peso fuerte español, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando sale la guerra de independencia norteamericana, los norteamericanos no rompen relaciones con Inglaterra, ¿ok? O
sea, no es como la guerra de independencia nuestra en la cual nosotros más nunca le exportamos nada a España, ni más nunca importamos nada de España, ¿no? Ellos siguen importando cosas de Inglaterra, siguen exportándole materias primas a Inglaterra, pero ellos no quieren tener la libra esterlina como moneda. Entonces ellos adoptan el Spanish dollar, ¿okay? Que era como lo llamaban ellos, que era el peso fuerte español, ¿okay? Porque como España había contribuido en la guerra de independencia, entonces había una relación de amistad entre España y los Estados Unidos que no se rompió sino hasta la guerra española, en la cual los norteamericanos le arrebataron Cuba, le arrebataron Santo Domingo, le arrebataron Puerto Rico y le arrebataron las Filipinas y Guam. ¿Okay? Y ahí acabó, ahí sí se acabó definitivamente el imperio español. Ahora, una última pregunta, ¿no? Fue el Guzmán Blanco enemigo jurado de la iglesia, ¿no? Ese es otro gran mito. ¿Okay? Ajá. Ese es otro gran mito. ¿Okay? Yo en este momento estoy escribiendo un artículo para mandarlo a la revista Montalbán, ¿okay? Porque el verdadero conflicto entre Guzmán y la iglesia es un conflicto entre un curita, que es el sobrino del mariscal Sucre, que se llama Antonio José Sucre, y que se le conoce con el nombre del Arcediano, ¿okay? Y Antonio Guzmán Blanco, ¿okay? Por cierto, los dos debieron haber sido compañeros de colegio cuando eran niños, ¿no? ¿Okay? Los dos son más o menos de la misma edad. De hecho, Antonio Guzmán Blanco nace en 1831 y si mal no recuerdo, el Arcediano nace en 1829, o sea que el Arcediano es 2 años mayor que él, ¿no? Y bueno, el Arcediano es un conservador, ¿ok? Enemigo jurado de los liberales, ¿ok? Y bueno, y es un cura de armas tomar, ¿ok? O sea, inicialmente él está en la toma del Congreso de Monagas defendiendo a los conservadores, ¿ok? Y casi lo matan, ¿no? Lo meten preso, lo expulsan de Venezuela y la idea inicial de ellos es irse para México y cuando descansan en una población de Colombia que se llama Sabanilla, ¿okay? Entonces ahí se entera él de que hay un conflicto, hay una guerra civil también en Colombia entre liberales y conservadores, y entonces él decide quedarse en Colombia y ser parte del ejército conservador, ¿okay? Entonces él va a servir bajo las órdenes de un general que se llama Arboleda, ¿okay? Y bueno, y este señor, que en este momento es un militar, ¿okay? Está combatiendo contra uno de los asesinos de su tío, de Antonio José de Sucre, que se llama Obando, ¿okay? Porque de hecho el que está mandando es Melo, ¿okay? Obando es uno de los generales de Melo, y bueno, Arboleda logra derrotar a Obando y lo mete y lo detienen, ¿ok? Y lo tienen preso. Y entonces Obando hace una cosa, perdón, Arboleda y los subalternos de Arboleda deciden que el carcelero de Obando va a ser el Arcediano, o sea, va a ser Sucre, no va a ser el sobrino. Porque claro, él sabe que ese hombre estuvo en el atentado contra Antonio José Sucre, ¿no? Y bueno, eso hace que este muchacho, que apenas es un muchacho que tiene 20 años, ¿okay? Decide abandonar el ejército, ¿okay? Porque él se negó a ser el carcelero del asesino de su tío, ¿okay? O sea, él no tuvo la fuerza para hacer eso, pues, ¿no? Porque me imagino que él sabía que el dolor por el tío lo iba a traicionar, ¿okay? Y renunció a seguir siendo militar. Y entonces él se va a refugiar en la casa de los Caro y Cuervo en Colombia, que son de la oligarquía colombiana, de la oligarquía conservadora colombiana, y va a ser en este momento un maestro insigne
él había estudiado Derecho en la Universidad de Caracas, no se había logrado graduar porque Monagas lo expulsó de Venezuela, ¿ok? Y bueno, el futuro padre Sucre monta un colegio, empieza a dar clases en Colombia, el colegio se hace muy prestigioso porque empiezan a dar clases con la gramática de Bello y con el libro de latín de Nabreda, ¿ok? Y bueno, el hombre logra un prestigio impresionante, ¿ok? Como maestro. Y bueno, y ahí él toma la decisión de convertirse en sacerdote, ¿no? Entonces se mete en el seminario bogotano y se graduó y se ordena de sacerdote en menos de un año, porque es un hombre excesivamente brillante. O sea, es tan brillante como Antonio Guzmán Blanco, pero es el alter ego de Antonio Guzmán Blanco. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando él es expulsado de Colombia porque es un curita de armas tomar, ¿okay? Ah, Lo, expul lo expulsan los liberales que toman el poder y entonces él llega a la Venezuela en la cual el general Páez es ¿cómo se llama? Es el dictador, ¿okay? Y bueno, y eso le abre las puertas al arcediano. El arcediano se convierte en uno de los curas más importantes de la curia metropolitana, le dan el rango de arcediano, lo mandan a Roma, ¿okay? El hombre va a Roma, estudia, regresa, un hombre excesivamente brillante, ¿okay? O sea, tiene una vida muy parecida a la de Antonio Guzmán Blanco, pero por el otro lado, ¿okay? Y por el otro partido también. Entonces, cuando él llegue a Venezuela, cuando él regrese a Venezuela, ya el gobierno no es el gobierno de Páez, es el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Y él es el que va a instigar el conflicto entre Guevara y Guzmán. ¿Okay? Pero bueno, eso puede ser motivo de otro programa, ¿no? bueno, vamos El, a buscar eso porque es interesante, ¿no? de Interesante. hecho, de hecho, fíjate, hay una cosa bien curiosa, ¿no? Guzmán construye la iglesia de Santa Teresa y Santa Ana, ¿no? Porque esos son dos iglesias juntas, ¿no? La gente dice que eso es una basílica, ¿no? Eso son dos iglesias juntas, ¿ok? Porque por un lado es Santa Ana y por el otro lado es Santa Teresa. ¿Por qué se llama Santa Ana y Santa Teresa? Porque su esposa se llama Ana Teresa Ibarra, Así ¿ok? es. Y él la construye en honor a su esposa, ¿ok? Hay gente que dice, no, que él la construye porque la esposa se sentía muy mal porque se había metido con la iglesia. Mentira. Lo que pasa es que también Guzmán tiene sus cosas, ¿no? Guzmán manda a hacer una estatua yo no recuerdo muy bien, pero creo que es San Pedro, ¿ok? Y San Pedro es igualito a Guzmán, ¿ok? ¿Ok? Entonces, eso está en la basílica, pues, ¿ok? Uno de los santos es igualito, Guzmán tiene hasta la barba igualito que Guzmán, ¿ok? Y mandado a hacer por Guzmán, porque Guzmán es un tipo muy ególatra, pues, ¿ok? Pero Guzmán no es enemigo de la iglesia, ¿ok? De hecho, la enemistad es entre ese cura y Guzmán, ¿ok? El Antonio Leocadio y el mismo Guzmán lo dicen, ¿no? Dicen si Sucre no estuviera metido en este lío, ya esto se hubiera resuelto, ¿no? Porque de hecho Guevara había sido diputado de Monagas, muy amigo de los liberales, había sido un cura excesivamente liberal, ¿okay? Y bueno, él probablemente no hubiese armado un conflicto tan grande como el que se llegó a armar, ¿okay? Pero claro, como Sucre se interpone, entonces la condición que pone Guzmán para resolver este lío es me quitan ese arzobispo, yo quiero otro arzobispo, y Guzmán logra que el Monseñor Cocha, que es el nuncio apostólico para Santo Domingo y Venezuela, nosotros seguíamos dependiendo eclesiásticamente de Santo Domingo, ¿okay? Como en el Imperio Español. Entonces, bueno, resulta que este Monseñor Cocha va a Trinidad y consigue que Guevara renuncie a seguir siendo el arcediano, ¿okay? Y regresa a Caracas y negocia con Guzmán el nombramiento de un nuevo arzobispo, ¿no? Y Guzmán propone una terna, ¿no? Guzmán propone a un curita muy amigo de él, que es Baralt, ¿okay? Que es curita de Macuto, ¿okay?
que por cierto es el lugar donde a Guzmán le gustaba veranear. ¿Okay? Por eso es que ahí hay un castillo, o bueno, una casa grande que se llama la Guzmania, porque Mania. ahí era donde pasaba Guzmán su Casa vacación. presidencial de veraneo, ¿no? Yo no sé si, Claro, porque fue muy afectada por el deslave. sí, Por- ¿no? Y además, además yo ahí coincido con Guzmán, ¿no? El mejor clima de todo el litoral lo tiene Macuto. así ¿Ok? es. Entonces, bueno, y este cura era el párroco de Macuto, ¿no? Él lo propone como posible cardenal, ¿no? Pasó. Y propone a otro más que se llama Quintero, que es muy amigo de él, ¿ok? Y propone a otro también muy amigo de él, del Partido Liberal también, cura liberal, que se llama Uzcategui, ¿no? Al final, el Monseñor Cocha y el Papa, que es Pío IX, deciden que el arzobispo es Uzcategui, ¿ok? Y bueno, y como se resuelve este lío, resulta que Guzmán, que es masón, ¿ok? Y eso no lo tenemos que dejar de lado, ¿ok? Va a recibir la orden piana, ¿ok? Y la orden piana es una orden que da el Papa a aquellos católicos que son muy fervorosos, ¿no? Y muy colaboradores con la iglesia, ¿no? Esa orden la va a recibir Antonio Guzmán Blanco, ¿ok? Porque claro, la relación de él con Cocha es muy estrecha, ¿ok? Este, es más, hay una amistad muy grande entre Cocha Lo y que Guzmán. indica que cuando la iglesia no quiere ver, no ve. No, no ve, ¿ok? No ve, Y simplemente no. de hecho, hay una carta muy curiosa, ¿no? A mí me acaban de publicar un artículo en Montalbán sobre este mismo tema, ¿no? Sobre el tema de la masonería. Entonces, hay una carta que Uzcategui recibe de Guzmán porque un cura de una de las parroquias le regañó a unos señores porque eran masones, ¿okay? Y les obligó a que entregaran todos sus aperos, ¿no? Y sus libros, ¿no? Ustedes no pueden seguir yendo para la logia, me van a traer para acá todos sus indumentarias y sus libros y más nunca van a tener que volver a la logia, van a ser católicos y van a venir para la iglesia. Ese es el regaño del cura, ¿no? Porque ellos se van a confesar y confiesan que son masones y el cura se molesta. Entonces, Antonio Guzmán Blanco le escribe a Eucate, ¿no? Le dice, yo tengo que hablar con usted del problema del curita ese que se metió con mis hermanos. ¿Okay? Usted tiene que entender que Venezuela no es como Europa, en donde aquí hay un conflicto de banderías entre la masonería y la iglesia. No, señor. Aquí en Venezuela todos los masones son católicos, apostólicos y romanos. Bueno, a la Es, venezolana. Le estamos eso descubriendo es para coger eso que se considera como a la venezolana. Pero ya se nos acabó el sí, tiempo. De hecho, bastante pasamos, pero yo creo que vale la pena este cierre de la Guerra Federal y el epílogo de Guzmán Blanco. Bueno, espero que les haya gustado este relato. Uno va descubriendo traiciones una tras otra, ¿no? Todavía sí. nos queda pendiente, digamos, cómo es eso que los asesinos de Sucre andaban por allí orondos. O sea, casi que yo maté a Sucre. Pero ese será otro programa, otro programa. Eso lo podemos tratar la semana que viene, ¿no? Así es, Hablamos de eso y hablamos de la creación de la República de Colombia, así es, porque antes de eso se llamaba Nueva Granada. así es, Hablamos de eso y después nos metemos con Guzmán Blanco, pues. así ¿Okay? es. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber atendido nuestra invitación a este recorrido histórico. Les pedimos, por supuesto, que difundan que estos programas se hacen, aquí se habla libertad, por el canal de Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Los viernes, historia con el profesor Daniel Laud. Suscríbanse al canal, difúndanlo, echen el cuento, ayúdennos a fortalecer este canal de comunicación. Gracias a todos y será en una próxima oportunidad. Gracias, profesor. Hasta luego, pues.